Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos a todos aquellos que están en este espacio. Vamos a volver a repasar Juan 1, capítulo 1, del versículo 1 al 12, ¿ok? Este espacio es para todos aquellos hermanitos, hermanitas que ya han estado, vamos a decir, batallándoles en una congregación, en una, en otra. Y créanme, yo sé de qué hablo. Y porque parece uno chapulín, ¿no? Saltarín. Y muchos, la mayoría, voy a decir que el 95% de las personas están en contra de esto, ¿ok? Bueno, los que están estables en alguna congregación se le van a la yugular a los que andan de iglesia en iglesia porque no se sienten a gusto. Miren, déjenles digo algo. Yo entiendo qué es lo que está pasando. Um, Hay personas que se hallan muy a gusto en ciertas congregaciones y ahí se quedan. O sea, no sé, tendrán sangre de atole, son muy relajados, mmm, sienten que ya con ir a la congregación, ya con eso basta, y hacen una rutina. O sea, cuando eran de otra religión, no voy a decir nombres, pues iban los domingos y sentían que ya cumplían. Y pasa aquí lo mismo en las congregaciones de corte cristiano, de corte evangélico, de corte bautista. Pues que vas a la congregación y ya cumpliste. Pues déjenme decirles que la iglesia no se trata de eso. ¿De qué forma les entiendo? Pues yo creo que si chocas en un lado, chocas en algo, en otra congregación, no te hallas y ahí vas con toda la familia para atrás, ¿no? No te sientes a gusto. Entonces, eh, creo que hay una razón más, más, más profunda, ¿no? Quizás más espiritual, ¿no? Eh, Estoy diciendo que estoy en contra de la congregación, no estoy en contra de la congregación. De hecho, la palabra de Dios dice que el arpazo, que el rapto, que la fuga, inclusive también hay versiones que se maneja como la fuga, como el escape, cuando Cristo venga por su iglesia y la reciba en los cielos, porque cuando sea el rapto, pues Jesús no baja a la tierra. El rapto tiene que ser primero y luego tiene que ser el milenio, ¿no? Entonces, y primero es el rapto y también después, pues sería el Armagedón, ¿no? Entonces el Señor no viene por cristianos solitarios, el Señor dice que viene por su iglesia. Entonces, si tú eres una persona que está aislada de otros hermanos, entonces no estás practicando en la iglesia. El Señor viene por su iglesia. Sí se debe uno de congregar. Miren, esta cuestión de la congregación es un poco complicada para muchos. Para mí ya la verdad no me suena complicado. ¿Cómo puede ser este orden? Ok, yo los invito a todos que hagan reunión en su casa, en su hogar, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Si estás separado, viudo, soltero, pues ahí con las personas que consideras y que son tu familia, ¿ok? Ya estás haciendo iglesia. ¿Qué hacían los apóstoles en la iglesia primitiva? Los apóstoles iban y observaban las congregaciones, ¿sí? Observaban las congregaciones para ver que todo estuviera bien, ¿ok? Que todo fuera conforme a la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, eh, de tiempo en tiempo se reunían los hermanos, ¿ok? Vamos a decir, ¿cómo se puede practicar esto de la iglesia? Ok, primeramente, el reunirte en tu casa ya tiene validez como iglesia, tiene todo el poder, tiene toda la autoridad de Dios, ¿ok? El reunirte con tu familia, ya estás practicando iglesia, no es célula. Si tú buscas la palabra célula en la Biblia, no la vas a encontrar. Inclusive no vas a escuchar que el Señor te está invitando a que hagas células en tu casa. No, ¿eso por qué se hizo? Pues porque las congregaciones quieren acaparar todo el diezmo, toda la ofrenda, ¿ok? Entonces, le quitan el valor diciendo que es célula. No es célula. La palabra de Dios no habla de células. Ok, pero hermano, en mi casa somos nomás 3, 4, ya con eso ya es iglesia. Sí, es bueno también si tu vecino, tu vecina, un primo, un tío o alguien que se pueda anexar a esa casa, pues ya, ahí está ya una iglesia más eh, eh, mm, más reforzada. Eh, ¿Que cuántos puede haber en una casa? Pues
los que le quepan, ¿no? O sea, 5, 10, 15, 20, ¿ok? Que cuando ya hay un crecimiento que está llegando al tope, pues bueno, a otros hermanitos que están ahí se les invita a que ellos también empiecen a hacer reuniones de iglesia en sus casas. ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo en sus casas? Bueno, no te expones a ser blanco del enemigo. Estamos hablando de que somos enemigos, el mundo es enemigo de la iglesia. Entonces también en tu casa estás más seguro, ¿no? Ya no tienes que estar dando que el diezmo, que la ofrenda. Éxodo 36:5 nadie se nos enseña. Éxodo 36:5 dice que si no hay necesidad, que ya no se ofrende, ¿sí? Ahí está, Éxodo 36:5. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, es muy importante todos esas cuestiones. El Señor es tu maestro. El Espíritu Santo dice en Corintios que Él es el que nos enseña todas las cosas, ¿ok? Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Bueno, conforme a mi experiencia en todos estos años que estuve en varias congregaciones, yo me empecé a dar cuenta de esto. No soy el único. Créanme, en Estados Unidos hay más de 2.500 iglesias que se congregan en sus casas. Más de 2.500 iglesias. O sea, que hacen la labor de iglesia, pero en sus domicilios. Son casas, pues las casas americanas son más grandecitas, así que son iglesias que les caben 20, 30, 40 personas, ¿sí? Entonces, es importante ir entendiendo todo esto. Nunca vas a encontrar en la Biblia la iglesia denominacional. Por más que le busques, no le vas a encontrar la iglesia denominacional. Lo único denominacional que vas a encontrar en la Escritura son las sinagogas, ¿ok? Las sinagogas, esas sí eran denominacionales, ¿sí? Pero lees en el Nuevo Testamento, y ya se los he leído en otras ocasiones, donde inclusive la palabra de Dios hace una amonestación a las iglesias corporativas, ¿sí? En otras palabras, mismo Pablo te está diciendo aguas con las iglesias corporativas, aguas con las iglesias denominacionales, ¿sí? Entonces, también vamos a ver eso en otra ocasión. Ahorita quiero enfocarme en lo que es otra vez Juan capítulo 1, versículo 1 al 12. Ahora traigo otra versión bíblica y, eh, y también les voy a mostrar cómo se llama. Esta se llama la Celubiblia. Ahorita les voy a mostrar ¿cómo le llaman? La miniatura, pues, para que sepan qué Biblia es. Dice, vámonos ya al versículo 1, dice, el verbo hecho carne, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Miren, aquí se vuelve a hablar de Jesús. Aquí la religión de los testigos de Jehová han utilizado este versículo para decir que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque tuvo principio, ¿sí? Y les damos la razón en cierta forma. ¿Por qué? Porque la Reina Valera, que es la versión que yo estoy leyendo, está diciendo que en el principio era el verbo. Pero si nos vamos a otra versión, vámonos aquí a la traducción lengua actual, la que está acá abajo, nueva traducción, no, esta no, vámonos a traducción lenguaje actual. Fíjense cómo dice, déjenme le quito eso, ok, dice, lo voy a mover. Dice, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra, o sea, Cristo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿sí? Entonces, aquí dice que antes del principio ya existía que la palabra. O sea, esta versión está diciendo, la traducción lengua actual, que Jesucristo era antes de que todo comenzara. O sea, Jesús no fue creado como creación de Dios, ¿sí me explico? Él es mismo Dios. Y les comento, después les voy a explicar esta cuestión de cómo interpretar la palabra Dios, ¿sí? Porque todos andamos medio confundidos o queremos entender cómo es esta triunidad, ¿sí? ¿Cómo es esta triunidad? No son tres dioses, es una triunidad. Son tres personas con pensamientos, con sentimientos propios, pero los tres son uno. Ejad es la palabra en el hebreo, ¿no? Son uno los tres. Entonces, la mejor interpretación es decir triunidad. Les voy a aplicar la palabra Dios a lo que yo siento que el Señor me ha mostrado, pero no ahorita. No ahorita. Necesito que me conozcan mejor para que puedan sentir que lo que yo estoy hablando tiene sentido, tiene razón de ser. Repito, yo no estoy en contra de la congregación, ¿ok? Tampoco estoy en contra de estas congregaciones que tienen ubicación, o sea, que se renta un lugar. Está bien, no pasa nada, siempre y cuando el gobierno sea local, que no sea denominacional, ¿sí? Porque habrá alguien que se le hace más a gusto estar en un local, ok, está bien, ¿sí?
y ahí la gente que la puedan recibir, pero el gobierno es local, no es denominacional. Repito, no van a encontrar la iglesia denominacional en ninguna parte. Que pienses que tú puedes, que porque todos lo hacen, es que porque está bien, no. Hay algo que se llama psicología de masas, que si muchos lo hacen, pues yo también, porque a lo mejor ellos están bien porque todo el mundo lo hace. No, eso se llama efecto de psicología de masas. Ahí van todos y todos. Entonces, les digo, hay iglesia en casa en Estados Unidos, que ¿por qué no las conocemos? Pues es que ellos no van a ir a una iglesia denominacional a decir que así no se debe de hacer. Les van a dar una patada y no van a ser aceptados. Que también, que si yo voy a una iglesia denominacional a ministrar y les empiezo a hablar de esto, pues el primero que va a pegar el grito en el cielo, ¿sí? O al cielo, ¿no? Va a ser el pastor, van a ser los hermanos. ¿Por qué? Pues porque es un negocio jugoso, ¿sí? Donde se mueve mucho dinero. Yo he sacado cuentas de pequeñas congregaciones de 20, 30 personas y créanme que ya el ministro, el pastor, ya está recibiendo 2 o 3 sueldos mínimos a la semana, ¿no? En México, hagan de cuenta que aquí una iglesita de 50 hermanos, el pastor anda llevándose 6,000, 7,000 pesos. Pues bueno, no, quizás no es mucho, pero con 6, 7 mil pesos pues se siente muy cómodo un ministro, ¿no? Entonces, entonces, esperando a que la congregación crezca. ¿Y qué van a hacer? Pues le van a echar todas las ganas, ¿no? La escritura dice que en toda labor hay fruto, ¿sí? Sea bueno, sea malo. O sea que no porque crees que la iglesia está prosperando en tu congregación, pienses que el Señor está totalmente de acuerdo. ¿Dónde hemos estado viendo todas estas situaciones de adulterio en pastores, de suicidios en pastores, suicidios en pastoras? Sí, que yo no estoy en contra de que la mujer ministre y se los puedo explicar también en otra ocasión y con la mano en la cintura les digo cómo es esta cuestión, ¿no? Sin muchos versículos, ¿no? Con puro sentido común el Señor nos habló. El Señor Jesús siempre habló con mucho sentido común, ¿no? Entonces, pero siempre apegado a la palabra. Él es la palabra, ¿no? Sí, es interesante que dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Hay una revelación bien tremenda, ¿no? O sea, la palabra misma encarnándose, haciéndose carne. O sea, la palabra universal que Dios nos da, el amor, porque sin amor no puede existir nada. Y es interesante. Miren, yo ahorita les estoy hablando así sin estar checando versículos bíblicos. Aquí pasa algo interesante, una cuestión lineal al versículo 1. La palabra se hizo carne y nosotros carne nos debemos hacer palabra. Nosotros carne nos debemos hacer palabra. La palabra se hizo carne, nosotros ya somos carne, ahora nosotros carne nos debemos hacer palabra. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que tú cuando le hables a una persona no necesitas estar necesariamente con la Biblia en la mano. Tú tienes que ser ya la palabra. Sí, tú ya tienes que ser la palabra, tú ya tienes que estudiar la palabra y saberte versículos bíblicos y el versículo bíblico se debe de encarnar en ti. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la palabra viene por revelación. Tampoco vamos a estar así como loros, como pericos, repitiendo lo que dice la palabra, pero sin haber recibido uno la revelación. Eso no funciona así. Por eso les he dicho, tengo 27 años en la palabra, estudiando la palabra, y entonces a los años la palabra se va revelando. Por eso les digo, descansen ustedes. Si se sienten atribulados de andar en una iglesia y otra, pues ustedes descansen, escuchen estos estudios que son siempre de reflexión. Ustedes pueden escuchar cómo estoy hablando, no hablo como un político, no hablo como un pastor que está dando ahí todo un show humano y que al final de la predicación te está preguntando cómo me vi, qué le pareció, hermano, cómo estuvo la administración, y uno diciendo, tremendo, impactante, hermano. No, pamplinas, no se trata de eso. Debemos de vivir la palabra verdaderamente, ¿sí? Debemos sentirla, tocarla. Ok, Jesús, Él era el verbo y se hizo carne. Nosotros carne nos debemos de hacer verbo. ¿Cómo? ¿Verdad? Dicen, oye, ese cuate tiene mucho verbo, ¿verdad? Como para convencer a las personas. Qué interesante, ¿no? Si los del mundo usan esos tecnicismos, ahora ¿por qué nosotros verdaderamente no nos vamos a hacer el verbo? ¿Verdad? Pedro dijo, pero que hable conforme a la palabra. Wow, qué interesante. Bueno, vámonos pues aquí a la traducción esta lengua actual. Déjenme les muestro antes de continuar, déjenles muestro ahí está. Ahí hay un estos, ¿cómo se llaman? Pestañitas, iconos, no sé cómo le llaman, miniaturas, ¿no? Esa miniatura
dice Celubiblia, hay un pececito, ¿verdad? Celubiblia A-I-O, esta también se la recomiendo que que la descarguen, ¿ok? Está libre de virus y todo, ahí está en Play Store, la pueden utilizar. También les recomiendo esa Biblia porque la vamos a estar viendo también. Dice, antes de que todo comenzara ya existía que es la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. También esta Biblia tiene también un lenguaje ya pues más parafraseado, ¿no? Más para los nuevos, para los nuevecitos, para que la puedan entender. El 2 dice, cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Aquí el versículo 2 sigue insistiendo en que antes de todas las cosas, pues ya estaba la palabra misma. En Apocalipsis dice que el Señor Jesús, pues el que creó todas las cosas. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Wow. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. ¿Ok? Dios envió a un hombre llamado Juan. Bueno, el 5 en pocas palabras, que es un descanso para nosotros los humanillos, ¿no? La creación de Dios, los hijos de Dios, sí. Porque si tú te aferras a la palabra, caminas en la palabra, enseñas la palabra, pues ya todo tiene sentido y nada te va a hacer daño, ¿ok? Nada te puede tocar. O sea, el maligno no te puede tocar. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Miren, es más fácil vivir la palabra que estar en pecado. ¿Cómo lo hacemos? Pues practicar la palabra todos los días. Yo voy a hacer la intención por lo menos de estar subiendo 3 videos por semana, por lo menos, para estarles hablando de todas estas cosas. No es de un día para el otro que ustedes puedan entender todo lo que yo les estoy hablando, ¿ok? Pero hablo con el corazón, sé lo que estoy diciendo, sé lo que estoy hablando, lo he vivido. Y la palabra de Dios dice que el Señor va a demandar la sangre de otros de mis manos si yo soy piedra de tropiezo. ¿Ustedes creen que yo me quiero ir al infierno? Pues no, ¿sí? No se trata de eso, ¿no? Es más, las canciones, ya subí una canción yo, esa canción, si tú eres ministro, si tú eres cantante, si tú eres el que canta ahí en tu congregación, úsenlas. Yo no voy a monetizar con esas canciones, ¿ok? O sea, yo no voy Dios me libre yo de algún día, pues yo no tengo una voz que digas, uy, qué vocesotas tienes, ¿no? Pero yo no voy a lucrar con esas canciones, úsenlas, están hechas con el corazón, son 12 o 13 canciones que yo tengo, las voy a ir subiendo, quizás una cada semana, quizás una cada mes, ¿ok? Y son palabras que están fundamentadas en la palabra de Dios, no están hechas nomás ahí a ver qué hago para ver lucrar con esas canciones, no, úsenlas, por mi parte tienen todo el permiso, pues ya si las quieren registrar como que ustedes las hicieron, pues ahí sí ya se pueden meter con Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo, el compositor, que el Espíritu Santo me dio la inspiración, la revelación de hacerlas, y les estoy diciendo que las usen libremente, úsenlas, ¿ok? Úsenlas para edificar, para animar, para edificar a la congregación, ¿ok? Dice el 6, Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. ¿Sí? Juan no era la luz, él solo vino para mostrar quién era la luz, y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. Ok. ¿Quién no lo reconoció? Pues los hebreos de ese tiempo, los judíos, ¿no? ¿Sí? Ellos no lo reconocieron, ¿no? Las tribus de Israel. ¿Por qué no lo reconocieron? Pues porque una respuesta muy simple es pues porque no... Cuando estás haciendo cosas malas, pues no tienes la agudeza para reconocer las cosas buenas. Así de simple, ¿no? Ay, hermano, cuánta revelación. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Fíjense, aquí me gusta mucho que dice su pueblo, y está muy bien dicho, porque los hebreos no son una raza, ¿ok? Son un pueblo. ¿Cómo se formó ese pueblo? Pues por medio de la circuncisión de Abraham, ¿sí? Y que por qué también el Señor Jesús se hizo la circuncisión. Bueno, pues diremos que porque es judío. Está muy simplón decirlo, está muy obvio decirlo, pero hay otra razón muy tremenda y es una revelación que el Señor pues me la mostró, ¿verdad? Yo no la vi en ni una parte, el Señor me la mostró, porque el Señor se hizo también la circuncisión como todo judío, como todo hebreo. ¿Por qué? Pues porque Él, cuando tú te haces la circuncisión, bueno, déjenme decirles, cuando cometió adulterio David con la mujer de Urías, ¿ok? Betsabé, creo que se llama Betsabé.
Betsabé, eh, eh, Dios reprendió y castigó esa acción de, de David, ¿sí? Y el niño murió a los 7 días. Qué interesante, porque a los 8 días eh, un niño hebreo se tiene que circuncidar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a los 8 días, esto me lo contó un hermano, el hermano Peña me lo contó, ya la sangre coagula bien, pues, ¿no? Si tú circuncidas a un niño a los 6, 7 días, pues se va a desangrar y se va a morir. Es a los 8 días. Pero el niño, el hijo de David, del rey David, murió a los 7 días. O sea, no alcanzó a recibir la circuncisión. Como quien dice que no iba, que el Señor no iba a tolerar ese pecado y que ese niño no iba a ser parte del pueblo redimido. Aunque el niño sabemos que se fue al cielo, ¿no? Pero no como redimido, ¿sí? Qué interesante es eso. Ahora, Jesús también se hace la circuncisión. Se la hacen, pues también, ¿no? Como era conforme a la ley, ¿no? Pero, ¿qué estaba mostrándonos ahí el Señor? Que Él iba a dar a luz a un pueblo. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Estas cosas como que no te las explican muy bien en los estudios o en los sermones, ¿no? Pero fíjense qué interesante. O sea, siempre tenemos nosotros que buscar más de lo obvio, más allá de lo obvio. Espero que les haya servido esta revelación. Y si se quedan conmigo, pues van a escuchar más cosas así medio tremendas, vamos a decir, ¿no? Este término se usa mucho en las congregaciones cristianas. ¿Por qué? Porque al cristiano le gusta estar escuchando alguna revelación, ¿no? Entonces, pues bueno, también estamos llenos de revelaciones que el Señor nos ha dado, pero no por eso voy a mofarme, voy a sentirme, oh, mira, toda la revelación que el Señor le da. No, o sea, la vida cristiana debe ser una vida sencilla, simple, y con sentido de vivir para el Señor. Sí, hablarle a una persona, hablarle a otra, predicar su palabra es la cosa más hermosa. Yo estando aquí con ustedes, yo la verdad, yo me deleito, ¿no? Entonces, la palabra vino a vivir este mundo, pero su pueblo no la aceptó. ¿Ok? Quedamos de que los israelitas no es un pueblo. Ah, pues está hablando de eso. ¿Por qué no es una raza? Pues porque muchos pueblos se circuncidaron, muchas personas de los pueblos se circuncidaron con Abraham y entonces así ya se judaizaba a las personas, por eso es un pueblo, ¿ok? No es una raza, son muchas razas, pero se hicieron un solo pueblo. Dice el 12, pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Así que a todo aquel que no cree en Cristo, que no diga que es hijo de Dios. No, solamente aquellos que han aceptado a Cristo pasan a ser parte del pueblo de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Este versículo se explica solito, ¿no? Son hijos de Dios por voluntad divina y por voluntad humana. O sea, al Señor le plació que tú te hayas... O sea, no puedes decir, ay Señor, pues yo ya me acepté a Cristo, pero yo no sé si me vas a recibir. No, no. Si ya lo hiciste es porque también hubo de la voluntad de Dios a que tú lo hicieras. ¿Ok? Y no lo hiciste porque alguien te dijo que lo hicieras. No, lo hiciste por convicción. ¿Ok? No por voluntad humana. Y si tú lo hiciste como que porque todos lo hicieron, pues no te voy a decir que no vale. ¿Ok? Pero sí hay que pedirle perdón al Señor. ¿Sí? Si dices, ay Señor, perdónamelo. En otra ocasión yo dije que quería que entrara a mi corazón, pero yo lo hice a ver qué pasaba. No, el Señor se toma muy en serio lo que tú dices con tu boca. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. ¿Qué verdad? Pues la palabra. La palabra es la verdad, todo el amor y toda la verdad. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció, ya les había dicho que Él estaba por llegar. Él es más importante que yo porque existía desde antes que yo existiera. Wow. Sí, a Juan el Bautista como que le cayó el 20, no sé en qué momento, que su primo hermano, que era Jesús, hijo de María, pues era a quien él iba a presentar. ¿Cuándo fue eso? Pues no lo sé. Pero yo creo que sí tuvo que, esa experiencia, esa revelación la tuvo Juan el Bautista cuando él andaba en el desierto. ¿Sí? Miren, me voy a regresar a la otra versión, a la que estábamos viendo el día de ayer. Allí me quedé en el 15 y vamos a regresarnos. Es bueno estudiar la palabra, agarrarla por muchos frentes, ¿no? Así para que no digan que nos basamos en una sola versión bíblica. Vámonos a la guía bíblica otra vez, a la que vimos en el estudio pasado.
Déjenme, le pongo aquí navegación bíblica y vamos a ponerle el libro de Juan, que por cierto yo también me llamo Juan. Tenemos el Evangelio de San Juan hablando de Juan el Bautista y Juan hablando de ellos. Entonces nos quedamos en el 12 la otra vez. Bueno, vamos haciendo una cosa. Estábamos leyendo el versículo 1. Estamos leyendo qué decía atrás. No lo alcanzamos a leer todo. ¿Ok? Lo voy a leer. Ok, no estamos muy acostumbrados a estar escuchando a otro hermanito estar leyendo, pero bueno, algo se nos va a pegar, algo se nos tiene que pegar. Ok, el principio se refiere al comienzo del ministerio del Señor, ambos más tarde en Juan. Bueno, ahí da una referencia, Juan 2, 11, 8, 25. Es bueno que ustedes descarguen esta Biblia y para que, caray, a ver, vamos a ver qué dice en Juan 2, 11. Te vas a Juan 2.11, a John 8.25, ahí está Juan. Ellos le respondieron, ¿quién eres tú? Jesús les dijo, incluso lo que les he hablado desde el principio, la mayoría de sus mensajes están ocultos en su estilo de vida y en la forma en que trataba a las personas. A eso voy, pues. Entonces, por eso quiero que ustedes, no los vamos a ver todos los detalles. Es bueno verlos como cuando andas medio atarantado, cuando andas medio desconcertado, no sé, que no entiendes bien. Por eso les digo que descarguen esta Biblia, pero no vamos a estar analizándola toda. Vámonos al 12, ahí nos quedamos la otra vez, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. ¿Qué fue lo que vieron? Pues los milagros que hacía, la forma en que hablaba. Se denotaba que no era alguien como los fariseos o como los saduceos, como las personas religiosas de ese tiempo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Clamó. O sea, yo creo que lo dijo a muchas personas en muchas ocasiones para invitarles, qué dicha, ¿no? Estar delante del Creador. Y de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesús, el Cristo, fue hecha. Pues fíjense, es que la ley pues no se trataba, y no es que se esté aboliendo la ley, ¿no? Pero la ley no se trataba de fe, sino de haz esto para que estés alineado con Dios, ¿sí? Pero ya cuando viene Jesús y nos da de su gracia y habla de la gracia, entonces allí todo cambió, ¿no? Todo cambió en un sentido ya de que Jesús vino a traer un refrigerio. Vamos a continuar con esto. Dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, confesó que no era el Cristo. Y le preguntaron, o sea, es a Juan pues, y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes ha estado quien vosotros no conocen. Déjenme ir aquí esta cuestión del 25 a ver qué encontramos. Dice, nuevamente le preguntaron, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Como muchos hoy asumieron erróneamente que para bautizar a las personas se necesita autoridad. Fíjense, también indican su creencia de que antes de la revelación del Mesías habrá bautismos en masas de judíos. El mandato a todos en Cristo de salir y predicar y bautizar, el mandato es todo uno. Habría sido impactante para una audiencia judía del primer siglo que creía que solo el Mesías mismo o el profeta podía bautizar. La implicación del mandato del Señor fue que todos en Él son, de hecho, Él, en su predicación de Él. Bueno, ahí está el comentario. Dice, la humildad de Juan se pone de manifiesto por la forma en que Juan responde a la pregunta de si él es el Cristo, Elías o el profeta. Él podría haber respondido, yo soy el profeta de Elías, porque el Señor mismo dijo de Juan que este es Elías, con tal vez una referencia consciente a esta pregunta. Pero Juan no respondió de esa manera, su respuesta fue simplemente hablar de la grandeza de Cristo y de su indignidad de ser su heraldo. Wow, su presentador, pues, ¿no? Bueno, pues la palabra de Dios, miren,
Esto lo podemos leer 10 veces y Dios nos va mostrando cosas diferentes. ¿Sí? Hay muchas cosas hermosas en la palabra. La palabra es un refrigerio para cada uno de nosotros. Es muy importante estar estudiando la palabra de Dios. Ya sea los profetas, ya sea el Pentateuco, que son los primeros libros de la palabra de Dios, ya sean los evangelios o ya sean las cartas de Pablo, por donde quieran. Y Dios empieza a revelar su palabra. Si hay alguna pregunta, háganmela ahí en los comentarios. Si tú eres un ministro joven y quizás todavía estás a tiempo de ser, ser tomado por estas denominaciones, pues quédate aquí con tu servidor, ¿no? Porque somos siervos de su pueblo. Y créanme que me da descanso hablar de todas estas cosas. Quisiera hablar muchas cosas, pero si nos aborazamos, pues solamente voy a hablar burucas, como decimos aquí. Y mucho pues se va a perder el sentido. Espero que el Espíritu Santo, siempre esperamos que Él nos dé revelación. Y tengo muchos años en la palabra y aún me siento nuevo, pero hoy me siento fortalecido por el Señor y con esa sensación de que estoy haciendo las cosas bien. ¿Sí? Por mi parte es todo. En unos días yo creo que voy a subir otra canción que el Señor me dio la inspiración y pues quiero subirle de menos a más, ¿no? Esta canción que ustedes escucharon, muchos ya la escucharon, pues es una canción bonita, hecha con el corazón, pero hay canciones que tengo con un propósito profético, con revelación y que te alimentan el espíritu, ¿no? Esta canción era más como para darse ánimo y para decirle al Señor, mira, Señor, aquí te reconozco que tú pagaste el precio. Hay otras canciones que son más de reflexión y vamos a decir, voy a usar, el espíritu es el mismo, ¿no? Pero con más potencia, vamos a decir, ¿no? Pásenla bonito, se despide su hermano aquí, pues su hermano Juan. Hasta la próxima.